Grabando. Bien, no hay sala de espera, así que por favor, los que vayan llegando, coloquen su nombre, su apellido, su curso en el chat. Recuerden que eso yo lo voy a tomar en cuenta. Y bueno, eh, comencemos. Compartir. Acá está. Ya. Lo que vamos a ver hoy, netamente, es, como dice acá, reforma y contrarreforma. Ese es el título de hoy. ¿De acuerdo? Título de hoy, reforma y contrarreforma. Esto tiene que ver con la época de la modernidad. ¿Reforma de qué? ¿Contrarreforma de qué? De la Iglesia Católica, ¿ya? Va a ser un periodo de crisis de la Iglesia Católica, donde casi se va a tener que volver a estructurar, ¿ya? Va a tener que dejar muchas prácticas de lado que llevaba ya practicando cientos y cientos de años. Va a tener que dejar estos abusos sociales y políticos que tenía la Iglesia Católica y enfocarse más en lo espiritual, ya lo que corresponde a una religión, digamos. Recordemos, y yo siempre hago énfasis, sobre todo el año pasado cuando veíamos la historia medieval y todo eso, el tema de que la Iglesia Católica tenía mucha importancia, no solo en lo religioso, sino en lo político y en lo social, ¿ya? Aquí de cierta forma empieza a perder poder en estos ámbitos, en estas áreas, ¿ya? Y se va a limitar netamente a lo religioso. ¿Por qué? Tiene que ver por un tema cultural, tiene que ver por un tema religioso, tiene que ver por un tema artístico. Recordemos que el hombre como ser humano, culturalmente, va dejando un poco de lado que todo se domine por esta institución y va un poco cuestionando. No significa que el hombre se vuelva ateo, se vuelva anticristiano, o no sé, o se cambia a la religión musulmana, no. Sino que quiere decir que empieza a dar más énfasis en sus propios deseos, en sus propias ambiciones, pero igual siendo un hombre católico, ¿ya? O sea, en Italia, en España, en Francia, la gente va a ser muy católica aún, de hecho, hasta hoy en día, ¿cierto? Nosotros somos una sociedad cristiana, católica, el colegio es un colegio católico, porque de cierta forma somos herederos culturales de esta Europa moderna, ¿ya? Conjunto con las tradiciones y los pueblos originarios, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué es la Reforma? Es un movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de las distintas iglesias en toda Europa. ¿Ya? Estas distintas iglesias, como dice aquí, son iglesias, las iglesias protestantes que se le van a llamar, ¿ya? La que hoy, lo que nosotros conocemos acá en Chile como los evangélicos, ¿ya? Dentro de esos, nosotros mal llamados evangélicos, que en realidad el nombre correcto serían los cristianos protestantes o iglesias protestantes, existen un montón de órdenes y distintas formas, métodos religiosos, qué sé yo, ¿cierto? Que varían un poco de la forma de entender la Biblia, de la forma de entender el mensaje de Cristo, que en el fondo la Iglesia Católica, que es la contraparte de esto, es una forma más tradicional. Sabemos que la Iglesia Católica nace, un poquito voy a silenciar ahí, que hay mucha gente. Participante, silenciar a todos. Adiós. Ahí sí. Ya. La Iglesia Católica, como decía, es a esta altura milenaria. Ya surge aproximadamente en el siglo IV, ya después de Cristo. Entonces, es una iglesia que tiene muchos años. En cambio, las iglesias cristianas son estas formas distintas de entender el cristianismo, de entender la venida de Cristo al mundo, el Nuevo Testamento.
¿ya? Ellos también ocupan la Biblia. No es que inventen dioses, no es que inventen una nueva historia de lo que hizo Cristo, no, ya se basan en lo mismo, pero lo reinterpretan. ¿Cómo surge esto, po? ¿Cómo surgen estas iglesias? ¿Cómo surgen estas órdenes? La iglesia, a comienzos de la Edad Moderna, comienza a acumular grandes riquezas. Hoy voy a ir, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a ir destacando lo que tienen que escribir. Por ejemplo, todo esto es un movimiento religioso que surge en el ámbito de la iglesia cristiana. Por favor, eso tiene que ir en su cuaderno sí o sí. Y que supuso el fin de la hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Hegemonía significa el dominio, el monopolio. Cuando hay un monopolio, quiere decir que, por ejemplo, el mercado es dominado por un solo producto, por una sola empresa. Imagínense que la única bebida que existiera fuera la Coca-Cola, o que la única marca de, mm, voy a inventar, de detergente fuera Ariel. Eso es un monopolio. ¿Por qué? Porque es de cierta forma un abuso. Yo no tengo opción. Entonces, en la Europa católica medieval, no va a haber otra opción. De hecho, nadie puede ejercer otra religión. Es mal mirado, herejía, y puede incluso ser castigado. ¿Ya? Entonces, es muy importante este periodo porque es un quiebre, pero no es un quiebre que llega y se hace porque ellos son choros y llegan y instauran una nueva iglesia, sino que también va a ser porque la iglesia católica hizo un mal uso de su poder, ¿ya? Y yo no estoy diciendo con esto que la iglesia sea mala, que Dios no existe ni nada, al contrario, estoy queriendo decir que la iglesia es una institución manejada por hombres, ¿cierto? Por humanos. Puede ser que dentro de esa institución hayan personas que tengan las mejores intenciones, y lamentablemente, como en todas las instituciones, pueden haber personas que no tengan las mejores intenciones, ¿ya? Y eso va a pasar y ha pasado a lo largo de toda la humanidad y va a seguir pasando, ¿ya? ¿Cómo no pasa eso? Cuando uno se educa bien, cuando uno tiene una base ética, moral, social, cultural, ¿cierto? Que entiende el bien común, que entiende tu obligación, tu rol en la sociedad, digamos que ahí se puede un poco prevenir eso, o por lo menos yo puedo tener la conciencia y tener claro el mal que puedo estar causando. ¿Ya? Hay un dicho que yo prefiero verlo así que dice que no hay personas malas, solo egoístas e ignorantes. ¿Ya? Bien. ¿Cómo surge? La iglesia a comienzos de la Edad Moderna comienza a acumular grandes riquezas. Esto debido al poder que había adquirido durante la Edad Media, ¿ya? Los papas tienen grandes ambiciones políticas. eh, ¿Se acuerdan cuando yo siempre dije que el Papa incluso podía ser más grande o más importante que el rey? Ya, pues a esto me refiero. Se desarrolla además de una profunda crisis espiritual. Se aleja de lo espiritual, chiquillo. O sea, una religión que se aleja de lo espiritual. Y la iglesia es incapaz de resolver angustias religiosas de sus fieles. O sea, ya la iglesia deja, pareciera por lo que dice aquí, deja de ser prácticamente una religión y se transforma casi en un partido político, ¿ya? Se preocupa de ganar poder, tierras, riquezas y también de que los papas era una lucha constante para ser papa. O sea, si tú eras papa eras rey de toda esta riqueza, ¿ya? Entonces, ¿qué va a empezar? Como decía yo, como es una institución dominada por hombres, por el ser humano, ¿cierto? Y hombres que ya se van alejando del sustento espiritual que daba esta religión, que pareciera que en vez de papas, en vez de sacerdotes, en vez de obispos, vamos a tener políticos, ¿cierto? Personas que quieren poder y riquezas. Ante eso vamos a entrar en una crisis importante, porque no va a haber religión en el fondo, va a haber un gobierno religioso, que se va a alejar de lo religioso y como decía ahí, muchas veces va a haber problemas sociales, espirituales en las personas, en grupos de personas que los sacerdotes no van a estar capacitados de resolver, porque ya de sacerdotes no tienen nada. La reforma, que como dice la palabra, reforma, reestructura, rearma la iglesia,
Se me trapicó un poquito de agua, perdón. Esta reforma, los participantes levantaron la mano. Señor, tu mamá es fea. Oh, señorita, perdón. Levantó la mano por ahí. Y la Profe, Daniela, dígame. ¿se escribe o no? Sí, pues, se va escribiendo lo que yo iba marcando. De ahí voy a retroceder, sí, ya. Pero la idea es que vaya escribiendo. Reforma y Pero, contrarreforma. Dígame, Profe, Daniela, ¿podría volver a explicar? Que recién me uní y no sabía que había clases. todos los lunes a las 11:30, ¿ya? Recién se unió. Sí, Sí, y veo que ha llegado harta gente recién. Ya. Vamos a hacer un recuento rapidito antes de entrar más en detalle. ¿Ya? Ahí nos vemos. Tutum, tum. Sí, pues se escribe, todo se escribe. Todo se escribe, estamos en clase, chiquillos. La idea de esto es llegar y acercarse lo más posible al aula de clases. Estar acá también es importante, si bien, como dije al principio, si bien yo subo la clase a YouTube, si bien puedo hacer llegar este documento, no significa que usted no venga a la clase, ¿ya? Por eso tiene que escribir su nombre, apellido en el chat y también tomar apuntes, porque cuando volvamos a las clases presenciales yo voy a tomar todo esto en cuenta para una evaluación, que haya tomado apuntes, que haya hecho las tareas, que haya asistido a clases online, todo eso va a ser muy, muy, muy importante, ¿ya? Evaluación formativa se llama eso, jóvenes. También evaluar actitudes, evaluar destrezas, responsabilidades, todo. Estamos formándonos como personas, no solo como computadores con información, ¿ya? Bien, el tema de hoy, como decía, era la reforma y la contrarreforma. Este es un periodo de crisis en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque decíamos que la Iglesia se aleja de su lado espiritual, su función espiritual, y empieza a enfocarse en lo político. Y sabemos que la política tiene mucha corrupción, el tema del poder, de las riquezas, de la hegemonía, de que yo te domino a ti, tú me dominas a mí, que esto es más importante que lo otro. Y al final quedamos, ¿cierto?, en pandemia y en estallidos sociales, todo mezclado, y no se sabe para dónde va la cosa. Algo así va a pasar en esta época, pero más enfocado en la religión. Bien, ¿qué es la reforma y la contrarreforma? Es un movimiento religioso que surge en el siglo XVI, ¿ya? Estamos hablando, cuando hablamos de 16, hablamos entre 1500 y 1599, ¿ya? En el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de las distintas iglesias por toda Europa. Estas distintas iglesias, yo he ido destacando las cosas que se tienen que escribir, estas distintas iglesias son los que nosotros vamos a conocer como... Sí, voy a enviar el PPT, ¿ya? Pero igual tiene que estar su apunte en el cuaderno. Eh, Distintas iglesias en toda Europa y el resto del mundo. Estas iglesias son las que se conocen como iglesias protestantes, o que nosotros conocemos aquí en Chile como los evangélicos, ¿ya? Y sabemos que dentro de los evangélicos, mal llamados evangélicos, porque en el fondo son cristianos protestantes, hay distintas iglesias, ya cultos, todos cristianos, todos con el mismo Dios, pero con distintas formas de interpretarlo, ¿ya? ¿Cómo surge? La iglesia a comienzos de la Edad Moderna comienza a acumular grandes riquezas. Los papas tienen grandes ambiciones políticas y se desarrolla además una profunda crisis espiritual. La iglesia es incapaz de resolver angustias religiosas de sus fieles. Ya, como decíamos acá, la iglesia se enfoca más en lo político, en lo económico, dejando de lado su rol espiritual, su rol religioso de ayudar a las personas, de formar personas en lo ético, en lo moral, enseñarles lo que es bueno, lo que es malo, el bien común. O sea, lo que había hecho Tomás de Aquino hace 100 años atrás, de hablar del bien común, de la existencia de Dios a través del bien común y todo eso, los papas de esta época no lo tomaban en cuenta para nada. De hecho, después de esto,
Martín Lutero incluso, que va a ser uno de los impulsadores, de los grandes impulsadores de esta reforma, uno de los críticos, o como se diría hoy vulgarmente, uno de los que hizo pebre la Iglesia Católica, él va a ser uno incluso de los más que va a rescatar los escritos de Tomás de Aquino, ¿ya? Precursores. Estos tres chiquillos van a ser muy importantes, ¿ya? Martín Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino. El del medio, si se dan cuenta, su apellido es un número, o sea que es un rey, ¿ya? Y fue a anotar en la sala. Me gustaría eso cuando uno dice, es un, ahí alguien tendría que haber dicho, ¿rey? Sí, es un rey. Martín Lutero es sacerdote, Enrique VIII es un rey, rey de Inglaterra, ¿ya? Y Juan Calvino, que también es un sacerdote. Aquí esto es importante porque ellos van a crear distintas formas o visiones de reinterpretar el cristianismo. Uno que otro más vivito que el otro y poniéndole un poco de su cosecha, ¿ya? Pero en el fondo todos van a fundar grandes iglesias que hasta hoy en día existen. Rey, dicen ahí. Eh, bien, como decía, Lutero, hay un capítulo de Los Simpsons. Bueno, Los Simpsons, de hecho, aquí los que ven mucho Los Simpsons, ¿se han dado cuenta que los Simpsons creen en Dios, en Cristo, en el mismo Dios que nosotros, pero ellos no van a la iglesia católica, po? El reverendo Alegría no es un padre, no es un sacerdote de la iglesia católica, es un reverendo, es un pastor. Ned Flanders también, ¿cierto?, que lo ayuda, pero no es una iglesia católica, po. Eso es una iglesia protestante, es una iglesia luterana, ¿ya? Por ejemplo, de hecho hay un capítulo en que a Bart lo mandan a una iglesia católica y como que se burlan un poco de lo tradicionalista y todo eso que es la iglesia católica. Nosotros somos de una iglesia católica, por ejemplo, pero sabemos que no es tan así la cosa. Quizás hace unos años atrás puede ser, o quizás en otros colegios sí. Bien, Martín Lutero. Nació en 1483, 1546. Nace en una familia pobre. Él es alemán, ¿ya? Faltó ese dato ahí. En 1500 profesa como monje agustino. Se ordena como sacerdote en 1507 y en 1510 viaja a Roma. Cuando viaja a Roma se da cuenta de todas las atrocidades, corrupciones y degeneraciones que a esa altura tenían los sacerdotes. Y digo degeneraciones, señores, no porque sea un profesor que critica a la iglesia ni nada de eso, sino que históricamente se sabe que habían degeneraciones dentro de la iglesia católica. Orgía, homosexualidad, tortura, asesinato, corrupción política, incesto, los Borgia, ya muy famosos en esta época, César Borgia que gobernaba Roma y que su papá, Rodrigo Borgia, era el que se transformó finalmente en uno de los últimos papas antes de la reforma, ¿ya? Entonces, digamos que efectivamente en Roma estaba un poco la embarrada y había una crisis social importante. Daniela. Tío, ¿y por qué era malo que fueran homosexuales? No, no estoy diciendo que fuera malo, pero una iglesia que se sabe que critica estas conductas y que las lleve a cabo, conductas antimorales y antiéticas, es corrupción, por cierto. Sobre todo estamos hablando hace 500 años atrás, Daniela. Sabemos hoy en día, para mí, para ti, para tus compañeros, y socialmente la homosexualidad es aceptada, ¿ya? Pero estamos hablando en una época hace 500 años atrás. ¿Se entiende? Eh, eso, eso. Sí, quizás se puede entender, oh, el profe homofóbico, no van a quedar, no pasa nada. Como decía, entonces todo esto, una iglesia católica que obviamente está en contra de esto hasta hoy en día, lo llevaba a cabo dentro de sus cuatro paredes, dentro de su propio palacio, ¿ya? Eh, Dejando de lado lo que es la corrupción económica también. Entonces, cuando este hombre viaja a Roma y ve todo esto, digamos que se desencanta un poco. Es lo que le pasó a los Beatles cuando conocieron a Elvis Presley, pero esa es otra historia. Entonces, en 1517 hace públicas sus 95 tesis, o sea, el hombre se inspiró, de que le dio rabia, le dio rabia.
hizo 95 tesis criticando a la Iglesia Católica, ¿ya? Y criticando distintos aspectos, distintas costumbres, y enfocándose un poco en lo espiritual, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué hay que destacar aquí? Esto, cuando viaja a Roma, esas dos cosas son muy importantes, ¿ya? De Martín, de don Martín Lutero. Me da mucho hacer clase. Perdón. Su doctrina se basaba en el principio de la salvación por la fe, y de ella estableció 4 puntos principales. ¿Por qué hablamos de la salvación por la fe? ¿Qué significa esto? Les explico. Es que hasta esta altura de la iglesia estaba tan corrupta que ofrecía la salvación, o sea, ir al cielo, al Edén, ¿cierto? Estar junto al Tatita Dios, a través del pago de indulgencias o el pago del perdón. Yo podría haber sido el peor ser humano durante toda mi vida y antes de morir le pagaba cierto dinero o con un pedazo de tierra o lo que fuera a la iglesia católica y con eso me ganaba el perdón de Dios. ¿Puede ser eso? ¿Puede ocurrir? ¿Es correcto? ¿Es real? ¿Dios necesita nuestro dinero, un pedazo de tierra para perdonarnos y permitirnos entrar a su reino? No, po. Entonces, por eso que Martín Lutero critica esto, ya empieza a, de cierta forma, a darse cuenta que en la iglesia se está yendo por otros rumbos, que le importa más lo terrenal, lejos de lo espiritual. Lo espiritual es realmente importante para la iglesia. O sea, más que para la iglesia, para todos los que creen en Dios, ¿cierto? Entonces la iglesia se va corrompiendo y se va transformando en una iglesia de los ricos, porque ¿quién va a tener el dinero de regalar una parcela o regalar anillos y riquezas para ganarse el perdón de Dios? Los más ricos, pues, jóvenes. Entonces, así es la corrupción, ha existido siempre. Rechazo de todo intermediario entre el hombre y Dios, lo mismo que decía. Está bien, un sacerdote es un hombre de Dios, es una persona que de cierta forma interpreta el mensaje, te puede guiar, ¿ya? Eh, Cuidado con escribir cosas en el chat, prefiero que no gasten tiempo, que pongan atención y que pongan el nombre, el apellido y el curso. Eso. Seguimos. No hay intermediario entre el hombre y Dios, ¿ya? Tú puedes tener una conexión con Dios, como diría la tía María Angélica, a través de la oración, ¿cierto? Yo a través de mi acción, mi oración, mi espiritualidad, tengo mi propia conexión con Dios. El sacerdote es una persona que me guía, esa es su labor, pero él no es el intérprete o el que personifica a Dios en la tierra. Entonces se le quita ese un poco como carácter divino que tienen los padres, los curas, los sacerdotes, obispos, papas, ¿ya? Y se le interpreta como hombre, como el mayor representante quizás de la voluntad, porque ni siquiera el representante en sí, Dios no lo eligió a él. ¿Se entiende? Reconocimiento de 2 sacramentos, el bautismo y la comunión. Esos 2 sacramentos son totalmente importantes para Martín Lutero, ¿ya? La supresión del culto a la Virgen y los santos. ¿Qué pasa? No es que el culto a la Virgen María o los santos sea malo, pero el más importante es el culto a la Trinidad, ¿cierto? Yo no soy, ustedes lo saben bien, que yo no soy católico, pero se entiende bien que la Santa Trinidad es como el Dios, es Dios, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es lo más importante dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que como la iglesia se expandió tanto en distintas culturas y pasaba en la antigua Grecia, pasaba en Roma, que por ejemplo la gente tomaba y hacía un poco como órdenes pequeñas, pequeñas sectas, y adoraban partes de la religión. Entonces, en algunos lugares la Virgen María, los santos ya de esos lugares, santos locales, se volvían más importantes incluso que el culto al mismo Dios cristiano. Y eso tampoco era aceptado, porque se perdía el mensaje, pues, se perdía el centro de la iglesia.
Lutero no estaba en contra de la iglesia. Él, al contrario, él quería rescatar la iglesia, ¿ya? Él quería rescatar lo bueno que tenía la iglesia católica y dejar y votar lo malo, cambiar lo malo, ¿ya? No es que él, siendo cura, siendo sacerdote, odiara a la iglesia y quisiera derrotarla, no, al contrario, si se fijan aquí lo que él plantea es lo esencial, la base, lo que alguna vez hizo que surgiera la iglesia católica. Pasamos, bueno, antes de Lutero, pasamos, destacamos lo importante para que lo escriban en el cuaderno. El chistoso de la pizarra, por favor, que borre su rayita y los demás copien. Ahí alguien me levantó la mano. Constanza. Constanza, Hola. Em, dígame. el texto, o sea, el de arriba, el que ya pasó, se copiaba. A ver, ¿cuál? Déjeme ver. ¿Ese? Lo más Sí, importante. no, es que. Ah, yo pensé que había bajado el otro. Es que yo lo estaba copiando, pero pensé que estaba mal. El que era abajo del Martín Lucero y no sé qué. Ese Enrique Ese. VIII. No, pues que todavía no pasamos para allá. Ah, ya. Ya, eso era. Vale, vale. Una de las cosas que Lutero va a hacer es fomentar, como dice al final, la libre lectura e interpretación de la Biblia, ¿ya? Hasta este entonces, como solamente en la Edad Media los sacerdotes sabían leer y escribir, ni siquiera los reyes muchas veces sabían leer y escribir, obviamente los únicos que van a tener acceso a la información y a la interpretación del mensaje divino que tiene la Biblia es los sacerdotes, nadie más. Por ende, ellos eran, también se podía prestar para que algunos malinterpretaran o manipularan y quizás muchas veces decían cosas que según ellos decía la Biblia, pero en realidad nunca estuvo escrito ahí. Y como nadie podía leer para entender, no había solución, ¿ya? Entonces, como durante la Edad Moderna, con la creación de la imprenta, la lectura se vuelve un poco un acceso para las personas con más dinero. No estoy diciendo que todos los más pobres sabían leer, pero personas que ya no están relacionadas con la religión, están, ¿cómo se llama? No están relacionadas, no son sacerdotes, no son parte de la iglesia, pueden acceder incluso a la Biblia, ¿ya? Y entenderla, interpretarla. Por eso es que van a también surgir estas iglesias cristianas, porque también son personas que van a tratar de instaurar una forma de interpretar, creer y valorar la religión. Constanza, me decía, ¿no? Con o conito, ¿no? Bien. Eh, el chat, ¿qué pasa en el chat? Sí, está tomando cafecito. No se escucha. ¿No me escuchan a mí? Revise abajo. Quizá minimizó el... A ver.
Ya. Bueno, entonces, como decía, con la interpretación libre de la Biblia, yo puedo entender el mensaje de Dios por mi parte. Ya no necesito a alguien que me diga lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es malo. De cierta forma, soy yo quien genera este enlace con lo espiritual, que es lo que corresponde. Nosotros como seres humanos tenemos nuestra parte, nuestro sentido espiritual, nuestra noción espiritual. Le damos un sentimiento a las cosas, le damos un valor a las cosas. Y eso es parte de lo espiritual, eso es parte de lo simbólico, de lo cultural, de lo que nos da y nos forma como personas, ¿ya? Entonces corresponde que nosotros tengamos nuestro propio enlace, los que creen en Dios con su Dios, los que creen en Buda con Buda, los que creen en Alá, o no sé, los que no creen en Dios y creen la fuerza del ki, de Goku, ¿cierto? No sé, todas esas personas, a pesar, tú puedes decir, no, yo no tengo ni un Dios, pero sí o sí igual tienes una conexión espiritual con algo, con alguna fuerza, en algo que tú crees, ¿ya? Bien. Pasamos al siguiente personaje, Enrique VIII. Enrique VIII ya va a ser rey de Inglaterra desde 1509 hasta su muerte en 1547. Este caballero, bien rechonchito y amante de la buena vida, va a ser muy famoso ya hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque van a ser incluso hartas películas de su historia. ¿Qué pasó con el señor Enrique VIII? Se casó con una viuda, ¿cierto? La famosa Catalina de Aragón en 1509. ¿Qué pasó con esto? Que una de las cosas más importantes en la vida de un rey es tener un heredero. Y el problema es que nuestro amigo Enrique VIII con la señora Catalina, su señora, la reina Catalina, va a haber un problema porque no van a poder tener un hijo. Ya no van a ser, como se diría hoy modernamente, no son compatibles genéticamente, y ellos, a pesar de llevar un matrimonio consumado, no van a poder engendrar un heredero al trono. Esto es una tragedia muy, muy grande para una dinastía, porque significa que es el fin. Significa que no va a haber más reyes de esa familia, sino que va a tener que surgir un rey de otra familia. Ante eso, el señor Enrique VIII, que era muy católico, ya va a mandar una carta a Roma pidiéndole al Papa, por favor, que le permitiera divorciarse para poder casarse de nuevo con otra mujer. Y el Papa de ese entonces le va a responder negativamente. Ya, como dice ahí, en 1534 repudió la jurisdicción papal. Y con esto, cuando el Papa le dice, no, Enrique, sorry, no podéis divorciarte porque no corresponde, porque la iglesia no permite, porque cuando uno se casa dice hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? No se puede, amigo mío. No se puede. Usted no puede abandonar a su esposa en vida. Entonces, él, ante eso, y siendo una persona muy cristiana, ojo, él se va a nombrar autoridad de la nueva iglesia cristiana que va a fundar en su propio país, Inglaterra. La famosa iglesia anglicana, ¿ya? Entonces ahí una de las cosas que tenemos que destacar es rey de Inglaterra en 1509 hasta su muerte. Él fundó la famosa iglesia anglicana que se le llama. Y la iglesia anglicana, a grandes rasgos, chiquillos, es muy parecida a la católica, ¿ya? De hecho, hoy en día son muy parecidas, son muy aliadas, ¿ya? Pero las principales autoridades son los reyes. Entonces, ¿quién sería hoy en día la máxima autoridad de la iglesia anglicana en Inglaterra? La reina Isabel, pues, chiquillos. La viejita esa que nosotros vemos cuando vemos los casamientos ahí de los condes de Buckingham. Esa señora es también heredera de este linaje. Bueno, volvamos al tema. Como decíamos, al ganarse el repudio del Papa, él también dice, ya basta, yo fundo mi propia iglesia con divorcios. Y crea la iglesia anglicana.
¿ya? Entonces él va a casarse no una, sino dos, sino hasta tres, y muchas veces más hasta casarse. De hecho, ahí dice que se casa con Ana Bolena, que esa es una de las últimas, pero no va a ser así, porque no le va a funcionar a la segunda. Ya va a tener que intentar muchas veces casarse para poder tener un descendiente, y al final ni siquiera va a tener un descendiente varón, va a tener a una descendiente mujer, que va a ser la famosa Isabel I, que vendría siendo como la tatara, 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 no sé cuántos tatarabuelos de la actual reina Isabel. Y no sé qué número será esta Isabel que nos gobierna. O sea, que gobiernan los ingleses, a nosotros no. ¿O sí? Ya me puse conspiranoico. Bien. Autorizó la traducción a la Biblia en inglés, ese es otro punto, ¿ya? Aquí estamos el señor Enrique VIII, ese que vemos ahí, ¿ya? Que es como el típico rey cuando... No, ustedes son muy chicos, muy jóvenes. No han jugado Age of Empires 2 nunca. Pero el típico rey que aparecía en el Age of Empires en ese juego de estrategia era así como Enrique VIII, ¿ya? Está Catarina de Aragón, Juana Seymour, Catalina Howard, Ana de Cleves, Catalina Parr y Ana Bolena. Todas ellas van a ser señoras en algún momento de la vida de este hombre. La obsesión por tener un hijo lo llevó al hombre a casarse varias veces. Imagínate, todas las veces que tuvo que casarse, el casamiento, la plata. Bueno, pero así, era un rey el hombre. Plata había. Bien, y nos vamos a la iglesia favorita de nuestra élite económica. Juan Calvino, 1500 a 1564. Juan Calvino tampoco era, ¿cómo se llama? Un sacerdote, pero era un teólogo. Un teólogo es una especie de filósofo, ¿ya? Que estudia las religiones y la forma de ver a Dios, la forma de entender a Dios, la forma en que el hombre se relaciona con la espiritualidad. Todo eso estudia la teología. De hecho, hoy en día los profesores de religiones podríamos hablar que es un teólogo, porque él no es sacerdote. Por ejemplo, el tío Jonathan, él no es sacerdote, pero él estudia la religión, él estudia la interpretación de la religión, él estudia cómo nosotros nos relacionamos con nuestra espiritualidad. Él es un teólogo, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces Juan Calvino, que era este ser, este personita francesa, ¿ya? De 1533, apoya a Lutero en base, ¿ya? Él dice, sí, en realidad la iglesia es corrupta, es mala, y la teología, y en realidad el hombre con Dios tiene otra relación, no es económica, sino que también se basa en un poco el amor que Dios tiene hacia ti y el amor que tú le das a Dios, bla, bla, bla. ¿Qué va a hacer él? Resumamos. Promovió el uso de la lengua francesa en la iglesia. Esto es muy importante y usted me va a decir, profe, pero ¿cómo va a ser importante que traduzca la Biblia a inglés y que después el otro traduzca la Biblia en francés? Lo que pasa es que, como decía anteriormente, los únicos que podían estudiar, leer la Biblia eran los sacerdotes, ¿ya? Entonces, que hubiera la Biblia en otro idioma ahora permitía que otras personas, franceses, ingleses, ¿cierto? Ahora en este caso, pudieran también leer la Biblia, ¿ya? Interpretarla y conectarse con su espiritualidad. Constanza, Yanko había levantado la mano también por ahí. Quizás tenía alguna duda. Bien. Si tienen dudas, chiquillos, levanten la mano, ¿ya? No tengan vergüenza. Voy a revisar el chat también a ver si hay alguna pregunta. Ya está, ya fue gente, Basinga, después anda acusando con su mamita. Todavía no está el Goku, pendejo, dice otra. Ja, 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 cálmense cabros. Yo voy a leer todo en voz alta para que pasen vergüenza cuando después vean la clase al ladito de sus papás, ¿ya? Así que no se preocupen. Sí, por favor, cállense. Y si están, en vez de estar preocupados del chat, preocúpense un poco de la clase, ¿ya? Yo aquí se ven los nombres y sé perfectamente quién es quién.
Luego de ese ataque de autoridad sin sentido, seguimos. Promovió el uso de la lengua francesa en la Iglesia. Según Calvino y sus 4 pilares en sus libros fueron Padre, Hijo, Espíritu Santo e Iglesia. Como decíamos, lo importante es la Trinidad, no la Virgen, no el Santo Juan, ni el santito de allá, ni el santito de acá, sino que el núcleo de la Iglesia, ¿ya? Dios. Él es el fundador de la Iglesia protestante y también el fundamento del calvinismo, esto es muy importante, radica en que según ciertas personas están predeterminada la salvación y otra a la condenación. Esto es muy polémico. ¿Por qué? Porque aquí Calvino nos está diciendo que algunos de nosotros es más amados por Dios que otros que estamos condenados, me salió innato, que estamos condenados a las penas del infierno. Esto se va a interpretar de muchas formas y la forma más fea de interpretar esto es que las personas que son ricas, que tienen dinero, que le ha ido bien en la vida, que tienen éxito económico, son amadas por Dios, versus las personas que han sido pobres, que han sufrido en la vida, que no tienen cosas, que les faltan cosas, que son estas personas odiadas por Dios. Es polémico, es muy polémico. Porque en el fondo los pobres seríamos personas odiadas por Dios versus los que tienen dinero, que dentro de este sistema así se interpreta el éxito, así se interpreta que también te va en la vida, lamentablemente, ¿cierto? De esa forma, muchas órdenes y las personas que les gusta el dinerito van a agarrarse de esta religión, porque recuerde bien una cosa, que la Iglesia Católica dentro de sus cosas que tenía era que restringía el acceso a la riqueza. Yo no podía hacerme millonario ni hacerme rico, era súper mal mirado que existieran comerciantes, que existieran personas que se enriquecían. ¿Por qué? Porque varios motivos. Uno, que la riqueza era sucia, que también promovía ahí los placeres, vendiendo cosas, ¿cierto? Era súper mal mirado la actividad económica. Entonces, a esos comerciantes perseguidos moralmente, socialmente por la Iglesia Católica, les va a encantar esta religión porque ellos van a decir, oye, pero si a mí me va bien en la vida porque Dios me quiere, po. Dios quiere que yo me salve. Tú, pobre roto, picante, anda a tu población ahí con el diablo. No estoy exagerando, no estoy exagerando. Eso pasa hoy en día. Yo conozco un candidato ahí, José Antonio Cos, que cree que Dios lo acompaña porque le va súper bien en la vida, lindo. Bien, seguimos. Contrarreforma. Calvino será, junto a Lutero, uno de los máximos exponentes del conflicto religioso de Europa. ¿Ya? La orden, la Compañía de Jesús, fue fundada en Roma en 1540 y se organizó como una comunidad de estructura jerárquica y contra una fuerte disciplina, lo que aseguró un éxito en la contrarreforma. La contrarreforma, señores, es la respuesta de la Iglesia a estas críticas. ¿Ya? La Iglesia va a sentir el golpe porque va a perder un montón de creyentes en Europa, su terreno favorito, donde más habían creyentes, ¿cierto? Y esto va a pegar fuerte porque muchas personas, como decía yo, incluso los comerciantes, los ingleses, los franceses, van a empezar a adoptar estas nuevas religiones y a partir de esto van a empezar, ¿cómo se llama?, a dejar el credo católico. Entonces la Iglesia Católica, cuando pierde sus creyentes, pierde el diezmo, pierde dinero, y a esa Iglesia Católica corrupta de esta época le va a doler eso, po. Le va a doler que empiece a perder creyentes, y de hecho se van a iniciar guerras, ¿ya? Van a haber guerra entre protestantes y católicos en muchos reinos, en Francia, en Inglaterra, en Europa del Este, sobre todo, ya todos esos reinos pequeños, va a haber un montón de batallas y peleas entre reyes versus los que creían en el Papa, versus los que estaban a favor de los protestantes. Va a haber una pelea más o menos, ¿ya? Interna. Ante eso, la Iglesia Católica va a crear una orden que se llama la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús o los jesuitas van a ser una orden totalmente enfocada en lo social. Y en lo social en el buen sentido y en el mal sentido. Porque van a ser desde los que van a encargarse de castigar a todos
hasta también en América van a cumplir una labor muy importante, porque los jesuitas van a ser los que van a educar a los próximos los que logran la independencia en las colonias. Es súper loco lo que pasa, ¿ya? Pero es así. La Iglesia de la Compañía de Jesús rescata el cristianismo más antiguo, el amor por el prójimo, el enseñar y todo eso. Y en otros lugares también va a ser como una especie de policía, incluso llegando a formar la Inquisición, la famosa Inquisición. Pasamos a la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? La Inquisición, para que se hagan una idea, es una especie de castigo, ¿ya? Que se le hizo a todas las personas que practicaban mal, no practicaban o de cierta forma eran las personas que no practicaban o pasaban a llevar las creencias de la iglesia, ¿ya? Fue creada por el Papa Gregorio IX. Su principal objetivo fue castigar a todas las personas que tuvieran en contra los dogmas de la iglesia. Destacado inmediatamente y al cuaderno anotado. Por motivo el cual resultaba fundamental la reimplantación para perseguir, enjuiciar, condenar a los auspiciantes de la reforma. Ojo, que estamos hablando de guerra religiosa, así que la interpretación de lo que es bueno y es malo es muy ambigua, ¿ya? Es como lo que pasa hoy en día versus cristianismo versus la idea musulmana, ¿ya? O sea, es muy difícil saber quién está a razón versus al otro. Obviamente yo creo que el que está equivocado es el que tiene que ejercer la violencia, ya que no, hasta donde yo sé, ninguna religión tiene un mensaje de violencia contra el otro. Así que aquí la Iglesia Católica se vuelve a caer un poco. Y un poco la excusa para luchar y terminar y sofocar, de cierta forma, el movimiento reformista. Se preguntarán si que hay ruido extraño, ¿por qué? Bueno, es mi perra que está ahí atrás y está dando puro jugo, no sé qué le pasa. ¿Ya? Seguimos con la clase. Estas cosas de la clase online. Finalmente, se va a crear una asamblea que es para crear esta reforma a la iglesia. Ya la iglesia va a adoptar, después de muchos años, estamos hablando de un periodo que se forma en el 1540, ¿cierto? No, estamos hablando que hace 30 años, 1517, nace la reforma como protesta, ¿cierto? Y que recién, 30 años después, la iglesia la acoge y va a crear el Concilio de Trento. Esto es muy importante. Y todo lo que está acá se copia en el cuaderno. Yo sé que la clase hoy día ha estado densa, pero es parte de, jóvenes. Nos vemos una vez a la semana, ¿ya? Esta fue una asamblea integrada por altos destinatarios, representantes de la reforma, ¿ya? Se llama Concilio de Trento porque Trento es la ciudad de Italia donde se realizó en 1545, ¿ya? Después de 5 años de guerra, porque en 1540 es donde se crea la Inquisición, se llega a un proceso de paz. La iglesia dice y asume finalmente y dice, ya, sí, en realidad hay cosas de nosotros que están muy mal y que tenemos que cambiar, ¿ya? Ante eso, esos cambios que van a aceptar va a ser la fuente de la fe es la Biblia, no es ningún sacerdote, ni el padre Juanito, ni el padre Mateo, ni ninguno. Es la Biblia, la fuente de la espiritualidad y la fe, ¿ya? Rechazaron la fe fundada en los actos de amor, donde la salvación era otorgada de esta manera, ¿ya? La salvación es a través de tu actuar. Actos de amor dice ahí de una forma súper bonita, pero en realidad era donar plata a la iglesia, ¿ya? Que yo donara tanto montón de oro, que donara esa tierra, ese castillo, ese acto de amor que yo hacía por la iglesia para la salvación, ya no vale.
La única forma de lograr la salvación era de mi propio actuar, ser una buena persona, haber cumplido con los mandamientos, bla, bla, bla. Rechazó el matrimonio de los clérigos. Aquí hay una doble lectura. Un punto era de que los clérigos al casarse, ¿cierto? Que un cura, que un padre, que un papa pudiera tener una esposa, familia, hijos, se miraba como un punto de cierta forma de corrupción, ya que él iba a priorizar las importancia de su familia versus la importancia de la sociedad, pero en realidad se hizo para que la iglesia contuviera o mantuviera sus riquezas. ¿Por qué? Porque un sacerdote que se casaba, después al morir, esas riquezas, esas tierras se heredaban a su hijo, no a la iglesia. Entonces la iglesia se empezó a dar cuenta que perdía mucho poder, muchas tierras y mucha riqueza. Entonces el celibato, que se le llama a que los sacerdotes no puedan casarse ni tener hijos, es debido a esto, a mantener un hermetismo en las propiedades de la iglesia. Sí, ya está en webclass, de hecho. Y va a estar en YouTube en un par de horas más. Ya, estableció el culto a la reliquia, los santos y la indulgencia. El culto, señores, no es más importante ya que la Trinidad, ¿cierto? Y por último, ¿sí? ¿Último? Sí. Tenemos este cuadrito, que por favor lo copien en su cuaderno. Voy a... acepto dudas, preguntas, sugerencias. Además, les comento que en el... Cargando. En el webclass subí la, la guía de la actividad de esta clase, ¿ya? Que en el fondo es interpretar con sus palabras la reforma y la contrarreforma. La pregunta 1, se la pueden encontrar en webclass, dice, ¿cuáles fueron las principales causas que llevaron a Martín Lutero a la elaboración de una reforma? 2, ¿cuáles fueron algunos de los cambios propuestos por Martín Lutero? ¿Ya? Fácil también. Y por último, ¿cómo respondió la Iglesia Católica a estas críticas? Explica con la contrarreforma. Ahí hay que mencionar las dos partes. Primero la parte violenta y la segunda parte que es la más razonable, que es cuando vuelven a en sí. Profe, ¿se copia? Sí, el cuadrito me lo copia, por favor, porque es la forma que entendemos las tres visiones de las iglesias protestantes. Entonces tenemos la iglesia luterana, ya que es como de cierta forma critica la parte terrenal de la iglesia y rescata lo espiritual. Tenemos el calvinismo, que es esta iglesia que cree en la predestinación y que muchos de los que se dedican al comercio se van a agarrar de esta idea. Y el anglicanismo, que es esta iglesia muy parecida a la iglesia católica, pero que incluye el divorcio, ¿ya? Una fundada por un sacerdote. En realidad Lutero no fundó ninguna iglesia. Los que fundaron la iglesia se basaron en la idea de Lutero. Juan Calvino, francés, y por último Enrique VIII, quien funda la anglicana. Cristóbal, voy a escribir mi mail acá en el chat. Me escribes un mail y yo te la mando por mail. Y aparte la voy a subir a YouTube. En YouTube me llamo Profe Mateo, así se llama el canal, ya, tal cual. Y están las clases de todos sus compañeros, ahí dentro de esa la clase anterior, y esta clase va a estar. Ahí está. Bueno, pero lo pido o no, caballero. Oye, esta gente. Es para todos, no es para usted nomás. No, es que me enojo, que me enojo. No, mentira. Agradezco mucho, chiquillo, la asistencia. Somos 43. Así que pensé que iba a llegar poca gente porque al principio había poco. Pero qué bueno que llegaron todos.
vamos a dejar de compartir. Ah, no, vamos a dejar compartiendo. Lo que vamos a dejar va a ser dejar de grabar.